Bueno, Shalom, muy buenas tardes para todos, saludándolos desde Centro de Estudios de Hebreos Teruá, esperando que todos se encuentren muy bien en esta mañana de Shabbat. Hoy con la clase número 125 de Yeshayahu Hanabí, ¿cierto? El profeta Isaías. Vamos ya en el capítulo 30, vamos bien, hemos podido avanzar bastante y obviamente el material que entregamos y demás, pues muy útil, ¿no? Para poder estudiar luego. Mira, señora Claudia. Entonces, clase de hoy número 125. Clase de hoy número 125. Entonces, si de pronto alguno de ustedes, pues, quiere adquirir este material, nos puede decir, con mucho gusto, tanto digital como físico, lo podemos ofrecer. Bueno, vamos entonces al versículo número 9. Isaías 125, 9. No, Isaías, perdón, 39, perdón. Clase 125, ¿no? Vamos a leerlo todo del 9 hasta el 18 y ya luego nos devolvemos para estudiar. Este pueblo es rebelde, dice así arranca el 9, ¿no? Este pueblo es rebelde. Son hijos mentirosos, hijos que no quisieron escuchar la Torá de Yuhet Bajé, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no profetices lo recto. Díganos cosas blandas y mentira profeticen. Dejen el camino, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, dice el Santo de Israel, porque despreciaste palabra esta y confiaste en la opresión y en perversidad permaneciste, por esto será esto, pecado como grieta lista para la destrucción. En una pared elevada vendrá su caída súbita y repentinamente, y se romperá como se quiebra una pieza de alfarero, que sin misericordia viene a ser pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla base para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Por esto dijo Adonai Yehová, el Santo de Israel: el arrepentirse y quietud serán salvos. En tranquilidad y confianza sería su fortaleza. Pero tú no quisiste. Pero tú dijiste, no, por esto sobre caballos huiremos, huiremos sobre ligeras monturas, porque serán rápidos aquellos que los persiguen. 1000 huirán a la amenaza de uno, por la amenaza de 5 ustedes huirán hasta que quedes como mastil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, espera Yuhet tener gracia de ustedes y entonces será exaltado. ¿Tendrá de ustedes Dios misericordia? Yuhet los bendecirá a todos los que en él confían. Básicamente ese es el apartado que vamos a leer hoy en Isaías capítulo número 30, versículo 9 hasta el 18. Esperando a que todos me estén escuchando bien. ¿Sí me están escuchando bien, amigos y amigas? Sí, señor. Vale, por aquí veo varias manitas levantadas. Muy bien. Excelente. Vamos a devolvernos nuevamente al versículo número 9 para retomar la lectura y vamos a irlo estudiando pedacito por pedacito como siempre lo hacemos. Este pueblo es rebelde, es decir, como lo dijimos la vez anterior, la única forma que yo pueda ser rebelde es porque yo conozco medianamente algo a lo cual no me quiero adecuar. O sea, yo no puedo ser rebelde de algo que no conozco. Eso no sería rebeldía, sino ignorancia. Pero pasa a ser rebeldía cuando yo conozco a qué o contra qué me estoy oponiendo. ¿Correcto? O sea, cuando yo me pongo algo que no conozco, eso es ignorancia. Yo no me puedo oponer a lo que no conozco. Es como la gente que se oponía a la Torá, o nosotros en otra época que de pronto escuchamos Torá, mandamientos, y nos oponíamos a eso sin conocerlo. Eso no es rebeldía, eso es ignorancia. Por eso vamos a encontrar muchos pasajes que a Israel lo trata de ignorante y a otras veces que lo va a tratar de rebelde. En este caso, los está tratando de rebeldes. Lo está tratando de rebeldes. ¿Por qué rebeldes? Porque ellos tenían acceso a la Torá. Tenían cierto nivel de conocimiento de la Torá y se estaban oponiendo a eso que estaba escrito en la Torá y que los profetas habían dicho como mensaje de parte de él, principalmente pues que Dios los iba a castigar a través de un pueblo que los iba a venir a destruir. Básicamente ese es como el gran mensaje en general de los textos de Isaías, ¿no? Viene otro pueblo a destruirlos,
y ustedes van a ser destruidos porque se alejaron de la Torá, pero yo tendré misericordia y levantaré un remanente. O sea, es como una idea general que es desarrollada en varios capítulos de distintas formas y con distintas palabras, ¿no? Dice, este pueblo es rebelde. O sea, rebelde es el que se opone a algo que conoce. Yo no puedo ser rebelde en la medida que no conozco lo que me opongo, porque, repito, eso sería ignorancia. Son hijos mentirosos, hijos que no quisieron escuchar la Torá. Y aquí obviamente nos da la razón, porque dice que no quisieron escuchar, pero sí tenían el conocimiento de que existía una Torá o unos mandamientos. Sí tenían ese conocimiento, pero ellos en definitiva no quisieron escuchar. ¿Listo? Continuamos. No quisieron escuchar la Torá de Yuhebahé. Y aquí es bien interesante que le diga la Torá de Yuhebahé, o sea, el escritor está diciendo directamente que esos mandamientos o esos requisitos los colocó directamente Yuhebahé, no los colocó, digamos, un hombre cualquiera, mucho menos Moisés. Continuemos. Ese pueblo es rebelde. Son hijos mentirosos. Los sigue tratando de hijos, a pesar de que se rebelaron. Quiere decir que la elección no se pierde ni se gana. Es una cuestión de destino. Es un destino que Dios marca. Por más de que yo sea rebelde, ese destino ya está marcado. El destino de la salvación, estoy hablando. Continuemos. Este pueblo es rebelde. Son hijos mentirosos. Hijos que no quisieron escuchar la Torá de Yuhebahé. No quisieron escuchar la Torá. Esta mañana estaban hablando precisamente de eso, ¿no? Que una de las palabras o frases que más repite la Torá es escuchar. El Eterno insiste que escuchemos. El Eterno insiste constantemente que escuchamos. Si ustedes miran en el hebreo, ahí dice Shemoa Torat. Miren ahí en el hebreo, ahí está directamente en la parte donde dice transliteración, o también está el hebreo, pues las letras hebreas, ¿cierto? En el 9, Shemoa, miren acá, Shemoa Torat. Shemoa Torat. No quisieron, Shemoa, no quisieron escuchar y al lado de Shemoa está lo Abu, ¿sí? No quisieron. Lo es no, Abu es como desear, querer. Lo Abu Shemoa Torat. No quisieron escuchar la Torah. ¿De quién? De Yuhel. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Ese ha sido el enemigo número uno de Israel. Que a nosotros a lo largo de la historia no nos ha gustado escuchar. ¿Escuchar qué? Pues la Torah. ¿Correcto? ¿Así estamos todos claros? Por eso otras espiritualidades logran tanto, porque no están ligados a la Torah. Entonces, lo que se escucha es muy agradable, mientras que lo que escuchamos hacer en la Torah es un poco complejo. Entonces, por eso no quisieron escuchar la Torah de Yuhel. ¿Qué dicen a los videntes? ¿Mm? Videntes. ¿Qué dicen a los videntes? Laroim. Sí, aquel que tiene visiones. No veas. Sí. No veas. Lo tirú. Belajosim lo sejesu lanu. Nejojot daveru lanu. Que es lo que vamos a leer a continuación. Que dicen a los videntes no veas y a los profetas no profetices lo recto. Díganos cosas blandas, mentira profetice. Entonces, más allá de que yo le diga al profeta, oiga, profetice cosas chéveres, que supongo que en muchas comunidades lo pueden llegar a hacer, también está la gente que escucha eso, sabe que es mentira y no dice nada. O sea, el espectador que no dice nada también es culpable, porque está avalando de cierta manera lo que está diciendo ese profeta, lo está avalando, al no hacer una crítica o una detención de qué es lo que está sucediendo. Que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no profetices lo recto. Díganos cosas blandas, y mira que no dice profeticen, ¿sí? Díganos cosas blandas, sería como la interpretación de la profecía, mentira profeticen. Entonces, dicen a los videntes no vean. Entonces, eso nos muestra
que en el pasado, y yo creo que al día de hoy también, hay mucha gente que tiene esa capacidad de tener visiones, ¿sí? Hay mucha gente que Dios le revela cosas en sus sueños, que pueden tener mensaje profético. Pero muchas veces pues, la gente se queda callada porque no sabe cómo manejar eso, o no sabe cómo ejecutarlo, o le da miedo, mucha gente que le da miedo. Con el miedo puede ser. Que nos han enseñado mucho como en el dogma cristiano católico que Dios no se me puede revelar a mí, o sea que Él se le revela solamente a como a cierta élite, ¿no? Que tiene cierto poder. Y como que a mí que soy del común, como que Dios no me puede hablar ni se me puede mostrar, porque eso sería pues totalmente ilógico, o sea, porque Dios se demostraría a un ser tan bajo como yo. O sea, nos han enseñado como esa falsa piedad y la verdad es que Dios se le puede manifestar a cualquiera. Se le manifestó a Faraón, se le manifestó a Abimelech, ¿cierto? Se le manifestó a Nabucodonosor. ¿Cómo no se nos va a manifestar a nosotros que por lo menos estamos en el camino de estudio de la Torah? Más que Nabucodonosor sí somos. En el camino de la Torah sí. Tal vez como personas y reyes no. Pero como personas de la Torah sí somos más que Nabucodonosor. Por mucho. Y si Dios se le reveló a Nabucodonosor, ¿cómo no se nos va a revelar a nosotros? O sea, tenemos que perder también ese miedo. Ese miedo a los sueños, ese miedo, porque eso lo que hace es que aleja esas manifestaciones, porque ¿para qué le van a servir a usted si usted le tiene miedo? O sea, en tanto usted le tenga miedo, no le va a traer ningún tipo de provecho. Por lo tanto, pues, ¿para qué vienen esas manifestaciones a su vida? ¿Estamos en lo correcto? Entonces, continuamos. ¿Qué dicen a los videntes, los que ven visiones? No veas. Entonces les decía que en aquella época era normal que hubiese gente que tenía esto activado, lo de ver visiones. Repito, yo creo que en la actualidad también. Sí, estoy seguro que Dios les ha revelado a muchos de ustedes cosas, ustedes se quedaron callados y que eran fundamentales tanto para su vida como para la vida de sus cercanos, hasta para el destino mundial. Dios le puede estar contando algo a usted, le puede estar mostrando algo que marque el destino del mundo. No quiere decir que usted lo vaya a cambiar, se lo puede estar revelando porque a Dios se le da por revelárselo, para que usted lo conozca y lo dé a conocer. Pero le decían a los videntes, no veas, o sea, no hagas tu labor. Y a los profetas, no profeticen lo recto. O sea, díganos cualquier tontería. Mentira, profetice. Y ustedes pueden buscar en YouTube, buscar, por ejemplo, profecía para el año 2020. Les van a salir muchas iglesias. Vea cualquiera. Y casi todas son cosas ilógicas. Porque aquí está profetizando la gente. Cosas blandas, cosas sin un trasfondo. Si ustedes miran, no, eso es mi profecía para Ecuador en el año, creo que 2018. Y Ecuador levantará en esta nación este año a un hombre de Dios. Cayó un candidato cristiano a la presidencia de Ecuador. Y el tipo no quedó ni de tercero, o sea, una falsa profecía. A un cantante muy conocido de música cristiana, también algunos de los colegas o compañeros de iglesia también le profetizaron que Dios lo iba a curar. El hombre tenía cáncer, que Dios lo iba a curar y que básicamente como que iba a levantarlo otra vez de cero. Finalmente este hombre de la música cristiana termina falleciendo de cáncer. Sí, yo no sé si creyó o no creyó esa palabra, pero cuando le preguntaron semanas o meses después a estos hombres que le habían dado esa falsa profecía a este cantante, ¿no? Le preguntaban que por qué no se había cumplido la profecía, qué había pasado ahí. Y uno de ellos decía que ellos profetizaban y ya luego Dios miraba si cumplía o no cumplía lo que ellos profetizaban. Eso no es profetizar, eso es adivinar. Yo también puedo decir, hoy va a llover, y puede ser una adivinación. Entonces, imagínense cuánta gente puede estar en este momento engañada tras una falsa profecía, que le hayan dado un falso mensaje, un mal mensaje, y esté colocando su esperanza en eso. Y a la larga termine siendo todo totalmente un engaño. ¿Me hago entender hasta ahí? Regálame un segundito. Sigan ahí leyendo el siguiente verso. Yes.
Sí, entonces ahí lo pueden ver que ese caso que les colocó, ¿no? Que fue los tipos que le profetizaron a esta persona, dijeron que ellos profetizaban y que ya luego Dios veía que cumplía o que no cumplía. Entonces, eso no es una profecía porque la profecía no funciona de esa forma. La profecía es un mensaje certero y real acerca de lo que va a pasar. Sí, la profecía siempre te coge del futuro. Profecía es algo por venir, ¿no? Entonces, continuemos. Dice, no profeticen lo recto, díganos cosas blandas, mentira profeticen, ¿sí? La gran parte de profecías, por lo menos que hay en internet, en YouTube, la gran parte, por no decir casi todas, son enormes mentiras, ¿sí? Enormes mentiras. Y hay que aterrizarlas y hay que mirarlas, pues realmente qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente antes de la Segunda Guerra Mundial había profetizado que venía algo muy grave, una guerra, que iba a haber muertos, que los judíos iban a ser perseguidos. Y obviamente, pues a usted le dicen eso 10 años antes de que ocurra, pues usted dice, no, pues esto puede llegar a ser mentira, ¿no? Pero luego con el tiempo pasó y ocurrió, ¿no? Entonces, efectivamente, cada evento mundial tiene su respectiva profecía, ¿correcto? Y esa respectiva profecía es dada o es transmitida a personas en todo el mundo, que ya luego, pues, la mayoría opta por ignorar, ¿no? Y eso está mal, porque nosotros necesitamos ese conocimiento, esa información previa. 11. Dejen el camino, apártense de la senda, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, intencionalmente ellos empezaron a alejar a Yuhet Bajé. Sí, intencionalmente. ¿Intencionalmente para qué? Pues para poder actuar fuera de la administración de Yuhet Bajé. ¿Listo? ¿Tenemos de pronto alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. Dejen el camino, apártense de la senda, apártense de la senda. Venga, me perdí. Ya, quiten de nuestra presencia al Santo de Israel, al Santo de Israel. O sea, el único que es santo en Israel es el Eterno. Por eso cuando a Yeshua le dicen maestro bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno, solamente hay uno que es el Padre que está en los cielos. O sea, otro de esos innumerables textos que nos muestran que efectivamente el Eterno y Yeshua pues son seres separados, no son el mismo. ¿Vale? Continuemos, continuemos. Por tanto, dice el Santo de Israel, o sea, ellos de manera intencional empezaron a hacer cosas para alejar al Dios de Israel, ¿sí? Empezaron intencionalmente a apartar al Dios de Israel. Continuamos. Por tanto, dice el Santo de Israel. O sea, ¿cuál es la respuesta al creador a esas acciones de alejarlo de él? Porque despreciaste esta palabra y confiaste en la opresión y en perversidad permaneciste. Por esto será esto, pecado como grieta lista para la destrucción, en una pared elevada. Vendrá su caída súbita y repentinamente. O sea, imagínense ustedes tener una pared en su casa, a la cual usted encuentra una grieta enorme, ¿sí? De abajo hacia arriba. ¿Usted qué diría? Pues indudablemente esa pared se va a caer. Eso es lo que está diciendo, que como ellos decidieron apartarse de las visiones, apartarse de la profecía y hacer todo lo posible para que él no se manifestara más, ¿qué se armó en el pueblo? Una grieta. Y esa grieta que iba a generar en el pueblo, destrucción. Y que esa destrucción iba a ser súbita, o sea, violenta y repentinamente. Tremendo, o sea, como Dios ya anticipa que por las malas acciones del pueblo, Él va a tener que destruirlos. Y Él los destruyó. Hoy, 2000 años, bueno, más 3000 años después, sabemos que Él cumplió esta palabra, que Él cumplió esto, que Él destruyó a Israel. ¿Por qué los destruyó? Porque Israel se alejó de las visiones, se alejó de la profecía y se alejó también del mensaje que conducía a la gente hacia el Creador. Se alejaron de Yuhet Bajei. Es más, buscaron que él no se manifestara más.
Pues obviamente porque los otros cultos a otros dioses no eran tan demandantes. Sí, era mucho más fácil servir a Baal, servir a cualquiera de esos dioses que al Dios de Israel. Eso era muy complicado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dime, Wendy. Ahí dice que, ¿por qué desechasteis esta palabra? ¿Sí? Sí. Y pues es singular, ¿sí? Pero aquí hace referencia como que conjugar esa palabra, porque o sea, no pone, digamos, que no todo así que no ponga lo de las visiones ni lo de la profecía, ¿sí? Sí. Sino es como enfocar en esa palabra, pero antes no lo hemos visto como esta palabra. ¿Cuál sería esta palabra? Es como la pregunta, ¿sí? Miremos un momentico en el material anterior, en la hoja anterior, pues. ¿Se acuerdan que en el anterior hemos dicho el 7, ¿no? Miremos el 7 de la semana anterior. Dice, para Egipto en vano y en vacío dará ayuda. Por lo tanto, yo clamé concerniente a esto. Su fortaleza es permanecer quieto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Por eso más adelante, si tú miras en el de hoy, más adelantico vuelvo a mencionar eso, que si se hubieran quedado quietos, tal vez se hubiera tenido algún tipo de misericordia. Dice, caballo subiremos, por ahí dice algo de quieto. Dice el 15. Por tanto, dijo Adonai Jehová, y el Santo de Israel, en arrepentimiento y quietud serán salvos, en tranquilidad y confianza sería su fortaleza, pero tú no quisiste. Sí, o sea, esa es la palabra de la cual ellos se rehusaron, ¿no? De quedarse quietos. Y ellos se pusieron fue a buscar ayuda en Egipto. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos? Empezaron a buscar ayuda en Egipto, que dice que fueron hasta allá con camellos cargados de oro y que los egipcios prácticamente se les burlaron porque los israelitas no tenían mayor cosa que ofrecerles a ellos en un pacto militar. Y oh sorpresa que cuando vino la destrucción, Egipto también cayó bajo el dominio babilonio. O sea, ellos también estaban confiados en su fuerza, me refiero a los egipcios, y los hebreos también confiaron en la fuerza de Egipto. Y resulta que Egipto tampoco fue enemigo para los babilonios. Toda esa región, como lo dice el libro de Amós, fue totalmente destruida por este pueblo invasor que terminó oprimiéndolos a todos durante 70 años. ¿Sí? Un poco más claro, ¿cierto? Vale. Continuamos entonces en el versículo número. Digamos que lo de las profecías y eso es algo complementario a esa acción. O sea, la acción detonante es que ellos se pusieron a buscar la solución a su manera. ¿Por qué se pusieron a buscar la solución a su manera? Porque rechazaron a los videntes y a los profetas. ¿Sí? Entonces viene ahora sí el versículo que estábamos leyendo, el 12. Vamos a leer el 12. Por tanto, dice el Santo de Israel, porque despreciaste palabra esta, la de quedarse quieticos, y confiaste en la opresión y en perversidad permaneciste. Por esto será esto, pecado como grieta lista para la destrucción. Elevada, vendrá su caída súbita y repentinamente. Y a mí me causa mucha curiosidad que aquí menciona una pared con una grieta. Me parece que de manera indirecta está diciendo lo que le va a pasar a Jerusalén. ¿Se acuerdan que hay un texto donde dice que los neobabilonios abrieron una grieta en el muro? Vamos a ver, y eso representó la caída de la casa de Judá. Los babilonios, ya les voy a decir el texto de los babilonios, abren una grieta en el muro. Jeremías 52:7. Es decir, yo veo esta acción que está diciendo Dios acá, esa grieta en el muro, sí, es interpretativa, está hablando del pecado, de la transgresión, pero yo también lo veo reflejado en lo físico. ¿En dónde lo veo reflejado en lo físico? Pues en aquella parte donde dice que los babilonios abrieron una brecha. 11, ¿qué? Isaías, no, Jeremías 52:7. Vamos a colocarlo por acá también. Esperen a ver. Jeremías 52:7. Sería bueno anotarlo también ahí. Dice de esta forma, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. No, leamos el 6 mejor.
para un poquito de contexto, que si no entramos ahí como fuera de contexto. 6. Bueno, el 5, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, que es lo que va a relatar más abajo. Dice, huyamos en monturas ligeras. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. En teoría, hoy, 16 de marzo, en el calendario católico, acuérdense que el 16 de marzo no siempre cae el mismo mes en el año hebreo, ¿sí o no? Pero en teoría, un 16 de marzo del año, creo que es 327, ya escogemos la fecha, pero es un 16 de marzo. Fue cuando ocurrió eso, la caída de la ciudad de Jerusalén. O sea, yo sé que no va a coincidir con el calendario hebreo, pero es interesante que el 16 de marzo, justamente hoy, ¿no? 16 de marzo, fue que se produjo la caída de Jerusalén. Esperen y les digo por acá. Por aquí lo tenemos, ¿no? Que les quería mostrar. Dice, un día como hoy, esta página que da datos esta mañana lo vi, me acordé también. Dice, un día como hoy, en el calendario católico, ¿no? 16 de marzo del año 597 antes de Cristo, los babilonios capturan a Jerusalén y luego reemplazan a Joaquín por Sedequías como rey. O sea, en el calendario católico hoy se estaría cumpliendo otro aniversario de la primera caída de Jerusalén. Entonces, si quieren anotar la fecha del calendario católico, lo he repetido varias veces para que eso no digan, no, pero es que es el 9 de Ab, no. Eso es un comentario. ¿Sí? 16 de marzo del 597 antes de Cristo. Recuerden que esa es la cronología católica. En la tradición, en teoría, el templo fue tomado en el 9 de Ab, ¿sí? 597 antes de Cristo. 16 de marzo del 597 antes de Cristo. Volvemos nuevamente por acá. Entonces, cuando habla de la grieta y eso, a mí me recordó ese pasaje de Jeremías. Y ve, interesante que esto tiene mucho que ver con el relato de Jeremías, donde precisamente se abre una brecha en el muro y luego los poderosos de Israel huyen montando a caballo. Sí, me dije, ¿será un paralelismo? Yo creo que sí es un paralelismo. Vamos a leer nuevamente el versículo número 13 de Isaías. Isaías, capítulo número 30, versículo 13. Por tanto, dice el Santo de Israel, o sea, Yuhebajé, ese es uno de sus nombres, Santo de Israel, Santo de Israel, el 13. ¿Sí es el 13, cierto? No, el 12. Kedosh Israel, ese es uno de los nombres del Creador. Sí, el Santo de Israel, Kedosh Israel. Entonces, vamos a seguir por acá. Por tanto, dice el 12, el Santo de Israel, porque despreciaste palabra esta y confiaste en la opresión y en perversidad permaneciste. Por esto será esto, pecado como grieta lista para la destrucción en una pared elevada, o sea, en el muro de la ciudad, yo lo vi como un paralelismo, vendrá su caída súbita y repentinamente. El sitio a Jerusalén había durado ¿cuánto tiempo? Lo acabamos de leer en Jeremías. Había durado, no dice, ¿no? Dice, bueno, hasta el 11º año del rey Sedequías. Bueno, básicamente fueron 2 años. ¿Sí? ¿Cómo lo confirmamos? En Jeremías, capítulo número 52, versículo 4, dice que los babilonios llegaron a la ciudad en el año 9 de el reinado de el rey Sedequías. ¿Sí? Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º, o sea, estuvo sitiada alrededor de unos 2 años. Un sitio en una ciudad antigua era declarar o poner a la gente en situación de hambre, porque obviamente la ciudad solamente podía sobrevivir de lo que tenía en el interior, salvo que tuviera algún flujo de comida externo, ¿no?
que en Jerusalén lo había por los túneles debajo de la ciudad, pero pues obviamente los productos adentro eran supremamente caros y los pobres empezaron a morir y demás. Por eso digamos que Dios también critica mucho a Israel por haber abandonado a los pobres. Claro, porque en el sitio de Jerusalén los pobres no tuvieron cómo adquirir los alimentos que los más acomodados sí podían adquirir. Y en lugar de pronto de racionalizar o racionar toda la comida, pues los que más tenían acapararon y los que menos tenían se terminaron muriendo de física hambre. Y eso estuvo mal, porque el pueblo debió haber actuado de otra forma, pero no actuó de esa forma, actuó de la forma equivocada. Y por eso el creador posteriormente los termina pues castigando, ¿correcto? Aconteció, por lo tanto, los 9 años, bueno, el 5, y estuvo sitiada la ciudad hasta el año 11 del rey Sedequías. Pero si ustedes se dan cuenta en los relatos que nos muestran la caída de Jerusalén, en ninguno de los relatos nos dice, pues, qué fue lo que sucedió esa noche que ellos terminan abriendo una brecha en el muro. No se sabe, o sea, repentinamente están acampando y de un momento a otro ya abrieron la brecha. ¿Cómo hicieron para abrir la brecha? Eso siempre será un misterio, porque nadie lo contó. Los babilonios, que eran los que sabían, no documentaron esa acción, pero sí se sabe que ellos estaban sitiando la ciudad y una noche entraron por una brecha del muro. ¿Cómo abrieron esa brecha? Han dicho que pudo haber sido traidores desde adentro, que pudieron haber debilitado esa zona de la pared o directamente haber abierto la pared para que los babilonios entraran por ahí. Bueno, hay mucha teoría, pero no hay nada confirmado porque nadie relata eso, pues por lo menos en lo que se ha descubierto hasta ahora, nadie relata qué fue lo que ocurrió esa noche. Y miren que el profeta también dice que entraron, abrieron una grieta y entraron. Él tampoco tiene idea de qué fue lo que sucedió. También está exhorto, ¿no? Dejen el camino. No, estoy muy atrás. 13. Por esto será esto, pecado como grieta lista para la destrucción, en una pared elevada. Vendrá su caída súbita y repentinamente. Eso fue lo que ocurrió esa noche. Y se romperá como se quiebra una pieza de alfarero que sin misericordia viene a hacer pedazos. Una pieza de alfarero, entiendes, una pieza de barro, ¿sí? Con eso que los platos, las vajillas, todo lo que tenía que ver con los floreros, todo eso todo eso era hecho de barro. Se ponía en una pieza de alfarería y se le daba un montón de vueltas con un pedal y con las manos se le iba dando la forma al barro. Posteriormente se ponía a secar y eso era la loza, eso eran los vasos, eran los cubiertos, era el material que utilizaban en ese momento. Hoy en día lo hacemos, o bueno, los seres humanos lo hacen a través de cerámica, ¿no? Cerámica y esto que es muy parecido como a la plastilina, pero que no es plastilina, me ayudan con el nombre. Dime. Arcilla, bueno, también, no, pero hay otra. Melanina. No, esa no la conozco. Porcelanicrón. Sí, ¿no? Que eso también se pueden hacer todo tipo de elaboraciones, que eso lo ponen como a cocinar, ¿no? Y pues, ¿qué me dicen obviamente de los yesos y cuando uno usted va y compra, ¿cómo es que le llaman aquí en Bogotá? Los bizcochos, ¿no? Que son como esas figuritas de cerámica para usted pintar, pues con témpera directamente, ¿no? Entonces, eso era como lo hacían antes. Hoy en día, pues no, porque tenemos los materiales que ya les mencioné y que hoy en día es industrial, ¿no? O sea, allá en China hay empresas que diariamente producen 10.000 vajillas. Y usted dirá, ¿para qué tantas vajillas? ¿Cuántos seres humanos somos, no? 8.000 millones de seres humanos. ¿Cuántas vajillas necesitamos? Es un montón. Entonces, en China, es una máquina, y saca la producción en masa. Seguimos. Por esto, pedazos, no, entonces 14. Y se romperá como se quiebra una pieza de alfarero, que sin misericordia viene a ser pedazos. Las piezas de alfarería eran muy delicadas. No es como usted que se le cae el plato y el plato puede llegar a resistir una caída. Si se ha caído un plato y ha resistido, hace como el efecto de una moneda, ¿no? Y se salvó el plato. O los pocillos también. Bueno, en aquella época si se le caía un plato de barro, un pocillo de barro, chao, se rompía. Eran piezas muy frágiles. Entonces, cuando se rompía una pieza de alfarero, se volvía a pedazos terriblemente. Y realmente ahí no había mucho que hacer. Se cogía ese barro, se trituraba, se mezclaba con agua y se podía volver a elaborar otra figura con esas piezas, ¿no? Dice, y se romperá como se quiera una pieza de alfarero que sin misericordia viene a ser pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya base para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Es decir, se partió en pedazos tan pequeños que yo no puedo utilizar ni siquiera un pedazo de eso para tomar un poquito de agua, ni para colocar ahí una incienso, para colocar ahí una vela. No se puede.
porque se rompió en pedazos muy pequeños. ¿Me hago entender? Y bueno, ¿a qué haría referencia eso? O sea, ¿a qué hace referencia que se romperá como pieza de alfarero? Está hablando de esa pared, ¿no? De esa pared. Pero también yo lo veo lo veo un símil en relación a Israel. ¿Por qué lo veo un símil en relación a Israel? Porque Israel también fue destruida de esta manera, en grupos muy pequeños, tan pequeños que para que fluya nuevamente el poder del Creador ha sido muy complicado. Somos tan pequeños, tan mínimos, tan separados estos lugares de estudio de la Torá, que para traer agua o fuego ha sido muy complicado. Y yo también lo veo como un símil a Israel, pero está hablando del muro, de la ciudad en general. Por esto dijo Adonai Yuhet-Bajei, el santo de Israel. Miren que aquí están prácticamente tres nombres, perdón. Adonai Yuhet-Bajei y también Kedosh Israel, el santo de Israel, que también puede ser un solo nombre, Adonai Yuhet-Bajei Kedosh Israel, o pueden ser dos nombres, Adonai Yuhet-Bajei Kedosh Israel, o pueden ser hasta tres nombres, Adonai Yuhet-Bajei Kedosh Israel, o puede ser pues, la variedad de veces que usted lo quiera permutar. Por esto dijo Adonai Yuhet-Bajei, el santo de Israel, en arrepentimiento y quietud serán salvos. Claro, porque viene hablando desde la casa anterior que ellos no se quedaron quietos cuando Dios dijo que los iba a destruir. ¿Sí? O sea, Dios les dice a través de los profetas, yo los voy a destruir a ustedes por esto y esto y esto. Y ellos en lugar de quedarse quietos empezaron a buscar fue una salida de tipo militar, a aliarse con los egipcios. Y entonces Dios dice que los va a destruir, que los va a convertir como una pieza de alfarero, que la grieta en el muro, bla, bla, bla. Y entonces viene lo siguiente. Por esto dijo Adonai Yuhet-Bajei, el santo de Israel, en arrepentimiento y quietud serán salvos. En tranquilidad y confianza sería su fortaleza. En tranquilidad y confianza sería su fortaleza. Si ellos hubieran confiado en el Creador no hubiera hecho todo este procedimiento, pero lo hizo porque el pueblo no confió. En tranquilidad y confianza será su fortaleza, pero tú no quisiste. Ahí está. Pero tú no quisiste. O sea, Israel se la quiso jugar por propia voluntad. Entonces, eso se parece mucho a lo que yo les decía la vez anterior, que muchas veces nos encontramos peleando contra la voluntad divina, en lugar de quedarnos quietos, de tener simplemente la confianza, la calma, la tranquilidad. Es muy complicado mantener la calma, yo lo sé. ¿Listo? ¿Estamos detenidos ahí? Continuamos entonces. En arrepentimiento y quietud serán salvos, en tranquilidad y confianza sería su fortaleza, pero tú no quisiste. Israel se buscó su propia salida. Se buscó su propia salida. Y obviamente eso terminó marcando ¿qué? Pues peor aún para Israel, toda su situación espiritual y física de aquel momento. Marcó o siguió marcando una problemática para ellos. ¿Listo? Continuamos. En arrepentimiento y quietud serán salvos. En tranquilidad y confianza sería su fortaleza, pero tú no quisiste. Pero tú dijiste, no, por esto sobre caballo huiremos, que era lo que decía ahorita el texto de Jeremías, ¿no? Que ellos huyeron esa noche sobre caballos. Huiremos sobre ligeras monturas, porque serán rápidos aquellos que los persiguen. Curiosamente, el texto de Jeremías también menciona que los persecutores los alcanzaron. O sea, que los que los iban persiguiendo también iban rápido, más rápido que incluso los que iban huyendo, porque los alcanzaron. 1000 huirán a la amenaza de uno. Por la amenaza de 5 de ustedes huirán, hasta que quedes como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Y me parece que esto sigue relacionado al libro de Jeremías, donde menciona que los capturaron a esos que huyeron esa noche y los llevaron a un monte en el cual le sacaron los ojos al rey y decapitaron a sus hijos, al rey de Israel. Entonces me parece que este es un símil por completo, un relato de manera indirecta diciendo lo que va a suceder con los que administraban Israel en aquella época, diciendo que Dios los iba a colocar como un mástil, que es un mástil, o mástil más bien.
un poste, ¿no? Es el poste clave para la navegación en los barcos, ¿no? En los barcos de vela, por lo menos. Era el punto clave, era donde estaba como el punto cero, el punto gravitatorio, la energía, ¿sí? Entonces, si se rompía el mástil, ya los marineros sabían que el destino, ¿cuál era? Pues la mismísima muerte. No había nada más que hacer. Entonces, por eso muchos de ellos, se han escuchado esos relatos, donde muchos de ellos, marineros, ¿no? Cuando el barco se iba a hundir, ¿a qué se amarraban? Al mástil, ¿se han escuchado? ¿Por qué se amarraban al mástil? Porque el mástil también flotaba. Hacer una pieza de madera gruesa, era fijo que esa pieza iba a flotar. Entonces, cuando había una tormenta, se amarraban al mástil y como el barco se despedazaba, el pedazo de madera seguía flotando. Era como una especie de flotador de aquella época, que los flotadores no existieron sino hasta el siglo XX. Sí, entonces, como no tenían flotadores, se amarraban al mástil, que era la pieza que fijo iba a flotar y que era muy difícil que la marea rompiera. ¿Sí me hago entender? Entonces dice que serás hasta que quedes como mástil en la cumbre de un monte. Yo creo que ese mástil es el rey de Israel, que fue asesinado en una montaña, ya la vamos a ver. Y como bandera sobre una colina. Por tanto, esperará Yuhet Bajei tener gracia de ustedes. Y entonces será exaltado. O sea, todo ese castigo sirvió para que Israel volviera al Creador y empezara a exaltarlo nuevamente. Ya sabemos muy bien que la época dorada de estudio de la Torá fue después del exilio en Babilonia, durante y después, que es el surgimiento de los hasideos. O sea, sin ellos, hoy no tendríamos la profundidad de Torá que tenemos, por lo menos en el análisis, y mucho menos la conservación de los textos sagrados, de la Torá fundamentalmente. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Seguimos. Por tanto, esperará Yuhet Bajei tener gracia de ustedes, y entonces será exaltado. Tendrá de ustedes Dios misericordia. Tendrá de ustedes Dios misericordia. Yuhet Bajei los bendecirá a todos los que en él confíen. Está diciendo, después de la destrucción, ahí sí, eso los hará a ustedes volver a mí. Me buscarán, me exaltarán, y entonces yo los bendeciré. ¿Por qué Israel siempre espera eso? No sé, pero es la manera como Israel funciona con el Creador. Prácticamente a las malas. Prácticamente a las patadas. ¿Sí? Dice, y Yuhebahei los bendecirá a todos los que en él confían. Los que en él confían. Bien, preguntas ahí. Repito, para mí este es un símil del pasaje de Jeremías. ¿Cuál es el pasaje de Jeremías que estábamos leyendo? Que ya lo vamos a volver a leer. ¿Jeremías qué? ¿50 y qué? Jeremías 52, todo el 52 por completo. Es un símil, eso que está contando es un símil de lo que le va a pasar o lo que le pasó finalmente a la ciudad de Jerusalén. Esa destrucción que el Creador trajo para ellos. Por eso hay un texto que dice que al pobre y al menesteroso olvidaron. Claro, durante la toma de Jerusalén se olvidaron de los pobres y de los menesterosos. ¿Por qué? Pues porque cada uno empezó a luchar por lo de cada uno, no a pensar como pueblo, sino como individuo. Es muy probable que si algo así nos pasara, haríamos exactamente lo mismo. ¿Sí? Que nos empezaríamos a preocupar, pues solamente por nosotros, por supuesto. Estoy 100% seguro que estaríamos casi igual, por no decir que igual. Preguntas hasta ahí. Vamos a leer Jeremías capítulo número 52, desde el 4 en adelante, que fue donde quedamos. Voy a volver a colocar aquí Isaías. Entonces, por favor, colocar en, en alguna parte, no sé en dónde, en alguna parte, en Isaías 30, versículo número 14. Bueno, sí, desde el 13, incluso desde el 12, ¿no? Desde el 12, colocar ahí al ladito Jeremías 52. Y en Jeremías 52, colocar todo el relato de Isaías también. ¿En la tuya ya está puesto? ¿Sí? ¿Aparece en la tuya?
No, ya. Listo, perfecto, ahí está. Entonces, en Jeremías también colocar esa contrarreferencia. Importante anotar la referencia porque siempre nos ayudan luego a profundizar los estudios, ¿no? Creo que incluso por aquí yo lo había anotado, me parece. No, no lo anoté. Entonces, anótenlo, por favor. Listo, cualquier duda o pregunta, pues antes de que nos cambiemos aquí de pasaje, yo creo que el pasaje de Isaías está bastante claro. Vamos a volver a colocar ahora sí el pasaje de Jeremías, capítulo número 52, versículo 4. Como que olvidé compartir la misma pantalla. 'Pero no me deja presentar esta cosa. $52, 4. Jeremías 52, 4. Aconteció, por tanto, que a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella, y todas las partes, y de todas partes, edificaron contra ella baluartes. Los baluartes eran torres de vigilancia para mirar qué estaban haciendo dentro de la ciudad. Por supuesto que los baluartes se colocaban fuera de la ciudad, ¿no? Creo que es lógico. Esta manera de guerrear, de pelear, duró prácticamente hasta la invención, pues, de la pólvora, ¿no? Obviamente nadie sería tan estúpido de asomarse en una de esas torres teniendo al otro lado gente con fusiles o con rifles que le disparen a voluntad. Entonces, pues la gente hacía estos baluartes de madera muy gruesa, eran como una especie de ascensor, de hecho algunos funcionaban como ascensor, se colocaba el soldado o el militar que fuera a mirar en el interior y otros lo subían haciéndole la polea a la base donde se paraba y se asomaba, sí, miraba a lo lejos. Por lo general eran lugares, las baluartes tenían pues los puntos de asomarse muy cubiertos, ¿no? Que también no faltaba de pronto un flechazo, que era lo más cercano a los disparos de hoy en día. Y pues la gente veía adentro de la ciudad que estaban haciendo. Por lo general, donde construían baluartes, pues desde adentro le tiraban eran cosas con fuego, que como eran de madera, pues para que se quemaran, ¿no? Entonces flechas con fuego o le tiraban también trapos con fuego para que se quemara y no pudieran seguir observando. Pero los buenos ejércitos o los más adelantados colocaban los baluartes alejaditos del muro, es decir, que tenían una gran altura, ¿no? Y mucha gente cayó de allá, se rompían las tablas o demás y se morían. Entonces tampoco era como, yo me asomo y miro qué pasa, eran otras épocas, ¿no? Otra guerra, otro tipo de hacer, otra forma de hacer guerra. Seguimos. Edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, ¿sí? Los sitios a las ciudades todavía se ejecutan el día de hoy. Miren, por ejemplo, en Ucrania, cómo Rusia ha sitiado varias ciudades de Ucrania. ¿Qué hace? Pues parquearlo, hoy en día no son baluartes, sino los carrotanques, los blindados, o la artillería, ¿cierto? Los cañones y eso, los parquea a cierta distancia de la vía principal de la ciudad. Y parquea pues alrededor, hace un perímetro. ¿Y eso para qué es? Para controlar la salida y entrada de ese lugar. Cuando están persiguiendo a gente, cuando quieren acabar con alguien, pues también lo hacen de esa forma. Estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad. O sea, prevaleció es, definitivamente se acabó la alimentación. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino de la Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Hamat, perdón, donde pronunció sentencia contra él.
Degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. ¿Por qué tanta violencia contra el rey de Israel? Si eso vamos a ver que los babilonios trataron bien a personajes como Daniel. Bueno, tratar bien es muy amplio, ¿no? Pero le dieron por lo menos la vida y le permitieron trabajar y bueno, vivió bien, ¿no? ¿Por qué tanta violencia con este rey? Porque lo que hicieron fue un acto de deslealtad, ¿sí? Abandonar a sus ciudadanos, a su ciudad, cuando el hambre prevaleció, era un acto de cobardía. Y esa es la ley de la guerra, que los que actúan con cobardía, pues reciben castigos muy fuertes, como por ejemplo eso que estamos viendo acá, ¿no? La muerte de los hijos y haberle sacado los ojos al rey de Jerusalén en aquel momento, ¿vale? Seguimos. ¿Dónde vamos? Acá sí nos dice que la caída, por lo menos del rey, fue el día número 9 del mes cuarto. Sí, que la tradición dice que también fue un día número 9 del mes cuarto la caída del segundo templo. Esa no está del todo seguro. La primera sí fue el día número 9 del mes cuarto, que ahorita está diciendo que eso es un comentario de la tradición, pero me refería a esa, la del segundo templo, que la del segundo templo sí no se sabe la fecha exacta. ¿Vale? Se supone que puede haber sido como por esos mismos días también, pero no es exacto. Continuamos. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, quemó la casa del creador, o sea, el que quemó la casa fue Nabuzaradán, el templo y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. O sea, destruyeron el muro, destruyeron también el templo y destruyeron también la casa del rey. Los tres símbolos de protección o de fortaleza que tenía aquella ciudad, que para aquel momento era bastante pequeña. Sobrevivió de ese muro alrededor del templo, pues lo que llamamos el muro de los lamentos, y esa zona fue después reconstruida por Nehemías, Esdras y se me olvida el nombre siempre de este hombre, Zorobabel, ¿sí? Fue reconstruida por ellos en aquel momento de la Biblia. Y todo el ejército hizo transportar a Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. A los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. O sea, la tierra fue entregada a los pobres. ¿Qué hubiese hecho mejor la ciudad para sobrevivir? Se hubieran entregado. Si hubiesen querido sobrevivir, se hubieran entregado. Pero el tipo ni se entregó, ni tampoco fue a la guerra, sino que huyó. O sea, un acto de cobardía. Solamente habían tres caminos: o rendirse, o pelear, o huir. Y él optó por huir cuando la comida se acabó. O sea, que mientras que hubo comida, pues él estuvo relajado, porque obviamente a quién le iban a dar prioridad para comer, pues al rey. Pero ya cuando el hambre fue mucha y ya el alimento estaba demasiado escaso, dijo: yo me voy. Y fue un acto de cobardía, porque él no pudo haber peleado, por ejemplo. Dime. Es decir, que lo que hizo de alguna forma la oposición con sequías, pues aunque suene lo poco injusto. Sí, fue justo por sus malas acciones. Además que, mira que en todo el libro de Isaías menciona que Dios los tenía que castigar porque ellos se habían desviado de la nación, ¿no? De la Torá, perdón, la nación se había desviado de la Torá y critica mucho o hace muchos llamamientos en contra de los reyes, diciendo que las cabezas se contaminaron, que las vacas se engordaron, o sea, diciendo que ellos eran los principales responsables. Entonces sí, en lo que sucedió, y si sucedió además, pues fue justo, ¿no? La muerte también de sus hijos, no sabemos, aquí no mencionan los nombres, no sé si en algún otro pasaje, me parece que hay otro pasaje donde los menciona, pero no estoy del todo seguro. Pregunta hasta ahí. Este pasaje está en otro relato también. ¿Me lo dictan, porfa? ¿Es el segunda de Crónicas qué? Para mirarlo también. Segunda de Reyes qué? 24:20. Vamos a leer Segunda de Reyes 24:1 para que cerremos el día de hoy por ahí. Segunda de Reyes 24, todo el 24, bueno, por lo menos hasta donde yo veo que sea prudente leer.
¿Estamos ahí? Sí. Segunda de Reyes 24. En su tiempo, en campaña, Nabucodonosor, rey de Babilonia, no, otra vez leí mal. En su tiempo subió en campaña, ahora sí, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el creador envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Es decir, como decíamos la vez anterior en otra profecía, los babilonios encabezaban una unión de varios pueblos. ¿Se acuerdan que hay una que decía que varias naciones vendrán contra ti? Es esto, que los babilonios reclutaban, lugar que llegaban y dominaban, reclutaban a la gente ahí para que fuera sus soldados. Sí, y pues obviamente la gente se unía, porque si su ejército fue derrotado por ellos, pues lo más lógico sería yo unirme a ese ejército, ¿no? Eso o que me mate, ¿no? Seguimos. Tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra del Creador que había hablado por sus siervos, los profetas. Entiéndase, Isaías, Malaquías, el mismo Amós también. Ciertamente, bueno, y Jeremías también. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Creador, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. ¿Qué hizo Manasés? Ahí tiene que estar la cítica, ¿no? Alguien que me la dicte, porfa. ¿Qué cita es? Mientras que ustedes la van buscando ahí, ¿dónde menciona lo de Manasés? Continuamos. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Acuérdense que la persona que manda a ejecutar a Isaías es Manasés, que es algo así como uno de el nieto de la familia de su hermano. Sí, o sea, el nieto de su hermano, no sé qué, como su sobrino vendría a ser, su sobrino como en tercer grado, fue el que lo mandó a matar, a ejecutar, pues. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Isaías fue uno de tantos profetas que ejecutaron los reyes de Israel. Isaías sobrevivió porque sus rollos sobrevivieron, pero no sabemos qué otros profetas Dios también pudo haber utilizado y que de pronto no escribieron, o que escribieron, pero que sus textos están hoy desaparecidos, o que en Yabne no los tomaron. Acuérdense que en el concilio de Yabne los fariseos determinaron qué libros entraban y cuáles no, y pudieron haber dejado obras por fuera por algún motivo, bueno, cualquiera, ¿no? Seguimos. Recuerden que el Tanakh que tenemos hoy es el Tanakh fariseo. El Tanakh de los esenios es diferente, los salmos son más largos. Bueno, el libro de Isaías es igual al fariseo, pero tienen algunas diferencias. Continuamos. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Creador, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates. Es decir, que Egipto, en esa unión que había hecho con Israel, tampoco fue efectivo, porque también cayó bajo el dominio babilonio. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Creador conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, pues los siervos le tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él, su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Creador, los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Creador, como el Creador había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros, que no quedó nadie, excepto a los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000,
y a los artesanos y herreros, que fueron 1000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Creador, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira del Creador contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. Aconteció a los 9 años del reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Quiere decir que ya había sido atacada la ciudad antes, ¿no? ¿Se acuerdan que en el libro de Jeremías también menciona que fueron llevados como por etapas? Que unos fueron llevados en el año 12, otros en el 14, otros en el 19, y que en el año 12 los primeros que fueron llevados fueron Daniel y su familia, ¿no? La familia real de aquella época. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, ahí está, prevaleció el hambre en la ciudad. O sea que el texto que nos citó Jeremías en la Reina Valera está mal citado. Debió haber citado fue el 25, no el 24. Seguimos. Hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Acuérdense que este Sedequías era un títere de Nabucodonosor y decidió rebelarse contra Nabucodonosor. Por Dios, qué estúpido. Lo colocan de rey, le perdonan la vida, lo dejan reinar 9 años y se revolucionan contra Nabucodonosor. O sea, él quería morirse. Era un acto de traición, por eso lo mataron de esa forma. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, que es una montaña, y pronunció contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, ahí están los años, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Miremos un momentico, así rápidamente en Jeremías, las oleadas de deportaciones. El último capítulo de Jeremías, no sé cuál es, 52. $52, 28. Entonces ahí es muy confuso porque mucha gente cree mal, o sea, de mala manera está mal, creer que los babilonios llegaron una vez y se llevaron a toda la gente y chao. No, eso fue por oleadas. Acabamos de ver que él fue, quitó a un rey y colocó a otro títere. Era un gobierno títere. Y ese gobierno títere luego se le revoluciona. No, pues con razón le dieron esa forma de morir. Esa forma de morir su familia. Y a él pues lo trataron terriblemente mal. Los babilonios no trataban así tan radicalmente a los dignatarios de otros pueblos. Los trataban con cierta comodidad porque les interesaba algo, el conocimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos mencionado también? Que los babilonios eran acumuladores de conocimiento. Entonces, el rey que caía en sus manos, lo utilizaban era para extraerle información, conocimiento, sabiduría, tradiciones. Dice, estoy leyendo Isaías 52, 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, o sea que él se llevó a la familia de Daniel aproximadamente en la primera tomada de gente, que se llevó a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, es decir, ¿cuánto tiempo después? 11 años después, llevó cautivos de Jerusalén a 832 personas. Esta es la época que acabamos de leer primero, ¿sí? Antes de que colocaran al gobierno títere. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23, es decir, 5 años después, Nabuzarán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá.
todas las personas en total fueron 4.600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, que era el hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, pero ya estaba ciego. ¿Sí? Ah, no, ese es el Joaquín, no, ese no es Sedequías. Joaquín fue el primer rey que se llevaron en lo que leímos ahorita ahí rapidito. Que sí había negociado. Que sí había negociado. Que se llevaron a la mamá y a sus mujeres y también se lo llevaron a él con vida. Se rindió. Sedequías sí fue un traidor de los babilonios que lo habían colocado en el poder. Y a la vez Sedequías era tío de Joaquín. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Entonces, está todo ahí, ¿no? Está toda la información ahí, hay que saberla leer y ordenarla. Pero pues básicamente, guiándonos por el libro de Isaías, Dios está relatando de manera indirecta lo que sucedió después allá en Jerusalén, cómo la gente de Jerusalén se revolucionó y terminó pues nuevamente haciendo mal. Y Dios siempre les dijo, o por lo menos en este pasaje Isaías les dice, si ustedes hubieran quedado quietos, no hubieran tenido ese problema. Pero se pusieron a buscar ayuda en Egipto. ¿Sí? Y realmente, ¿cuál es el objetivo de los babilonios? Llegar a Egipto. Ese era el objetivo de ellos. Jerusalén no les importaba mucho. Se cree que atacaron Jerusalén porque eran aliados de los egipcios. ¿Qué hubiera pasado si israelitas y egipcios nunca se hubieran unificado o unido en este tramo? Tal vez no hubieran atacado Jerusalén, porque el objetivo de ellos no era Jerusalén, era tomarse Egipto. ¿Me hago entender? ¿Sí estamos comprendiendo esto ahí? Entonces miren cómo una decisión de irse con Egipto cambió todo. ¿Alguna pregunta, amigos y amigas hasta ahí, amigos de Google Meet? No, pues vamos a colocar nuevamente aquí nuestro material del día de hoy. Listo, entonces, pues ahí quedó leído y explicado básicamente lo que queríamos hablar de Jeremías y de Isaías también. Vamos a darle gracias al Creador, vamos a orar en esta mañana de Shabbat, ya prácticamente llega la tarde de Shabbat. Recordemos que hoy tenemos hacia hasta las 2 de la tarde tenemos otras enseñanzas con Wendy. Luego a las 3 de la tarde la clase de historia y a las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, la clase de la Yeshiva Mitkai. Esperando que también, de la Parashá, perdón, estoy obsesionado con la Yeshiva Mitkai. La Parashá de la semana, ¿no? Que es un solo capítulo de la Torah y sí que hay cosas interesantes en ese solo capítulo. Démosle gracias al Creador. Padre, te alabamos. Tú eres el único y verdadero Elohim. Tú eres quien en otro tiempo castigó a nuestra nación y por eso hoy estamos aquí en este lugar, sin templo, sin sacerdote, pero con tu presencia divina, Padre. Te alabamos porque a pesar de la destrucción que trajiste para nuestro pueblo, para nosotros mismos, has tenido misericordia y te has acordado en medio de nuestro destierro de nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Padre eterno, en este Shabbat. Coloca armonía, tranquilidad en los lugares donde se reúne tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Gracias por este Shabbat. Amén. Amigos, les recordamos la sede acá en Centro de Estudios Hebreos Tera y también si quieren hacerse parte de alguno de los cursos o de todos ellos, básicamente estamos ofertando cada uno por aparte o 3 cursos por el precio solamente de 2, ¿no? Bueno, ha sido un gusto para mí, que estén muy bien, buenas noches y buena tarde y nos vemos ahorita, ¿vale? Shalom a todos. Gracias. Muchas gracias. Shalom a todos, nos vemos ahorita, inscríbanse a los cursos, chao.